pasando el tema, en la siguiente figura vemos sus dos routers. Estos son los dos routers principales de ustedes, mejor dicho. El de abajo, que es el de color gris, es el router principal. Y su router blanco, que es el que está arriba, es el router del wireless. ¿Okay? Están colocados en el escritorio de un usuario final. Necesito recordarles que los dispositivos networking deben estar resguardados de manos ajenas o diferentes al del administrador de la red, ya que hemos visto casos donde empleados molestos ocasionan fallas y daños importantes en la infraestructura solo porque no se previene el acceso limitado a los equipos de redes o servidores. Ustedes poseen 4 racks donde tranquilamente pueden reubicar estos dos dispositivos de una manera mucho más consona. Mi sugerencia particular es que se compre un rack de bisagra donde se mantenga aislado de cualquier mano, porque los racksitos que ustedes tienen ahorita son prácticamente unas bandejas colocadas en las paredes y no tienen ninguna protección de manipulación ajena. ¿Okay? Entonces es importante recalcar este tipo de normativas para darle un mejor terminado al cableado también, porque prácticamente cuelga de las paredes, como en el caso del enlace WAN que lleva al RX de Goldata. Allí se ve una espiral como de 3-4 metros enrollado y guindado sobre la pared. Aquí el estándar a seguir es el EIA SA 310, ¿okay? Que pueden ver también en la sección de normas, lo que indica sobre el espacio, los batidores y la distribución. Para no ir hasta allá las voy a explicar yo. Esa sección de la 310 indica que cada dispositivo debe estar dentro de un rack y debe ocupar una cantidad de U. ¿Qué son las U? Las U son los espacios que están disponibles para cada dispositivo. Un dispositivo, por ejemplo, un switch, puede ocupar entre 1 y 2 U dependiendo de la cantidad de puertos y la altura que tenga, ¿sí? Un router ocupa, por lo general, ocupa solamente una U. Es una unidad de medida de altura, prácticamente, que se genera dentro de los racks y se llaman así. Esta norma habla desde el tornillo y la tuerca que se pone hasta qué medida debe tener cada rack, los racks de pared, los racks de bisagra, los racks de pie, habla de los racks de pie con bisagra. Entonces, bueno, para hacer entendible esto, la normativa 310 que debe aplicar acá es que deben estar dentro de un rack de bisagra cerrado con llave y deben tener obviamente que su espacio interno, ¿sí? Entonces pasamos a este punto, vuelvo a tocar el tema del etiquetado correcto, ¿okay? Fíjense esto en la siguiente imagen. Vamos a ver esta imagen que está acá, ¿okay? El etiquetado correcto. Como muestro en la siguiente imagen, este switch secundario tiene un etiquetado mal hecho, ¿okay? Estas etiquetas deben ser impresas, ¿okay? Y protegidas con un material aislante realmente, ¿okay? Esto está hecho con tirro y lapicero. Eso está mal, completamente mal. No debe estar la señalización así. El lapicero sobre el tirro es una tinta que poco a poco se va a ir perdiendo y a lo largo de un año, 6 meses, ya esa tinta no es la misma. Entonces ocasiona también que el adhesivo poco a poco se va rompiendo con la manipulación de los cables y hasta se pueden despegar y van a tener que volver a hacer un estudio completo del cómo es el etiquetado, ¿sí? Esta normativa ya la había explicado arriba de cómo es el etiquetado y vemos que esto está mal hecho. Entonces su apartado de etiquetado, por favor verifíquenlo. Esto es responsabilidad de las personas que hicieron la red, ¿okay? Así que deberían echarle un call y agendar este tipo de trabajo. Ok, este error en los bastidores no está solamente en un switch, está en varios. Hay que corregir la manera en que se hace esto. Okay. Fíjense que aquí en el pad panel están las etiquetas y no las utilizan. Si tenemos los recursos, tenemos que utilizarlos. Bien, aquí les coloco el correcto, la correcta forma de hacer la etiqueta de los cables.
Esto se realiza en horizontal, como les digo, a lo largo del cable, 1 centímetro, el RJ45 con su capucha. Aquí no vemos ninguna capucha. La capucha es para la protección al cable, ¿okay? A la última terminación. Eso tampoco se utilizó. Lamentablemente hubiese sido un plus. No les quita nada de funcionalidad, pero es un plus, primero estético y segundo que evita que la radiofrecuencia pueda meterse por alguna terminación poco acabada de algún RJ45. O sea que también tiene una funcionalidad como tal. Ok. Bien. Pero ya la capucha no se puede hacer a menos que vayan a sustituir cada uno de las puntas de RJ45 y eso sabemos que representa un gasto. Eso debió haberse tomado en cuenta dentro de la planificación de la infraestructura de la red como tal. Ok, pasamos al segundo punto. En la siguiente imagen recalco que los cables UTP son medios de cobre y están expuestos. Okay, fíjense que aquí fíjense esto. Primero que nada, esta tubería no es la adecuada para este tipo de trabajo. Segundo, prácticamente parece que la tubería lo que lo sujeta es el cableado. No al revés, no el cableado esté sujeto por la tubería. Este tipo de tubería no es la adecuada para ese tipo de conexiones. Y aparte que no es la adecuada, vaya, vieron que aquí tenemos expuesto otro cable UTP y esto nos puede generar algo que se llama ruido electromagnético y es producido porque algún campo de energía de estos tomacorriente que están acá a lo largo de toda la isla, esos campos se generan y se meten de forma invasiva en los UTP y generan ruido, que es prácticamente el principio de un radio. ¿Okay? Un medio de cobre que se carga por una onda electromagnética y hace una transmisión por el mismo. Entonces, bien, fíjense que la exposición de los cables es en todos lados. Llega hasta aquí y no hicieron una terminación acá. Y esto genera o puede generar ruido. No sé si incluso por esta tubería, pero realmente no hice la investigación de qué pasaba por acá. Hay cables de poder. Pero estéticamente, de hecho, no es correcto. No se ve bien. Pasemos a la otra página. Esto que vemos en la figura, en el techo, son las cascadas entre los switches. ¿Okay? Vean esto. Lo que yo les decía de la holgura del cable, ¿no? Fíjense que prácticamente están tendidos. No están colocados, no están ordenados. La estética del cliente está comprometida. Y no solamente la estética, sino que suben un cable y lo pasan por todo el techo y esto es lo que va hacia otro switch. Esto es el enlace de este switch contra el secundario. Imposible. Esto está incluso hasta mal colocado. Dentro de lo que ya está mal colocado, está mal colocado porque está mal pegado. Este tipo de grapas puede ahorcar este tipo de cable y puede hacer que se partan los filamentos internos del UTP. Así que esta no es la manera adecuada. Para eso hay canalizaciones, canaletas y normativas para canalizar los cableados en cascada como tal. ¿Okay? Bien, fíjense que ese cableado que venía por el techo desemboca acá y es el que cae desde afuera hacia el switch. Esto debería, después de una canalización correcta, debería caer en un pad core, en un pad panel, y de ese pad panel salir a un pad core y caer previamente etiquetado al switch. ¿Sí? Eso está mal hecho. Continuamos. Todos los cables deben ir dentro de las tuberías o canalizaciones, no deben continuar realizando estas malas prácticas que les muestro en las imágenes. Estas son imágenes de su red de área local, donde fíjense que tenemos las tuberías, pero hay secciones expuestas y no entiendo el por qué se hizo de esta manera, porque si están las tuberías era para que cubriera todo el cableado. Y a pesar de que se tienen tuberías corrugadas de fácil apertura e inserción del cable, parece que fue más sencillo colocar el cable por encima y ponerle tirro.
Esto no es una buena práctica y comprometen la calidad de la presentación del cliente. ¿Ok? Bien, aquí quiero hablarles de seguridad integral. Incluso cuando hacemos redes LAN, somos corresponsables de la salud física de nuestros usuarios finales y no podemos dejar expuestos cables que causen caídas, tropezones, exposiciones eléctricas que terminen en posibles peligros de los puestos laborales. Al pasar accidentes laborales, recuerden que la culpa siempre va a ser del patrón, porque el accidente fue en las instalaciones del patrón. Y con esta frase les muestro algunos puestos de trabajo que requieren organización del cableado y la reubicación de los mismos. Fíjense esto simplemente se puede arreglar con un poquito de estética y con unos tirras adecuados de cierre mágico para hacer como una especie de organización para que la persona no se lleve los cables cuando se levante con los pies o no se tropiecen, ¿sí? Veamos otra imagen adicional. Una imagen adicional, gesta. Ok, en este momento fíjense que cualquiera que pase o se siente podría con un estirón de pie arrastrar estos cables hacia ellos y al momento de pararse enredarse. Voy con una siguiente imagen, esta fue la que más me preocupó. Este es el puesto de Marjorie. ¿Okay? Marjorie tiene una posición frontal para hacer la supervisión del personal, más sin embargo no se ven la utilización de regletas de pie o regletas de piso, y todos los cables prácticamente están tensados, ¿okay? O tienen una holgura demasiado alta donde ella puede tropezarse. O sea, esto es un peligro realmente para esta trabajadora. ¿Okay? Se les pide por favor atender ese caso de manera inmediata, que es una de las exposiciones más grandes que tienen ustedes, no solamente a nivel eléctrico sino también a nivel de equipo. ¿Okay? Recuerden que esas conexiones, si las tropezamos con los pies, posiblemente nos llevamos un monitor o algún otro dispositivo arrastrado. No es solamente el tema de la caída, también va a ocasionar gastos a la empresa. Análisis de la seguridad de su wireless TP-Link. Bueno, su router se encuentra configurado dando una dirección hacia la red 192.168.2.0, que será solo para el tema del Wi-Fi. No era la red principal, no tienen interconexión de VLANs, no hay problema con este tema porque el señor Pedro me dijo que había sido agrede, que se hizo de esta manera, una cosa que me parece también correcto. Eso dependerá de la planificación que se tenga. Esto se encontró en orden, más la acotación que se debe hacer es que deben reubicar su router a un bastidor que cumpla con las normas EIA-CA 310E. ¿Ok? Aquí está el DHCP funcionando dentro de su router wireless, y verificamos también el tema de la seguridad de la wireless, cosa que también estaba en orden. Tienen una protección adecuada, ¿okay? Y funcionando bien. Después hicimos un análisis de su router principal, que es el que va a contra